Capítulo 9. Habían pasado 2 meses desde que Daniel y Rosa habían regresado desde el mundo humano, y los dos habían entrenado duro. Los dos estaban en el castillo de Duilig, desayunando. Pinky le preguntó a Daniel que si tenían planes ese día, a lo cual Daniel le diría que no y Rosa le diría que quería saber más de las distintas especies de ese mundo. Entonces Daniel le preguntaría a Rosa si podía acompañarla, a lo cual Rosa diría que si. Después de desayunar, Rosa y Daniel estarían listos para salir a ver las demás especies. Applejack les diría que tuvieran cuidado. Daniel y Rosa dirían que la atenderían. Estos saldrían volando ya en vuelo. Daniel le preguntaría a Rosa que a dónde iban a ir. Entonces Rosa le diría que quería ver a los Gripón. Daniel le diría que quería ir a ver a los dragones. Entonces los dos se separaron. Daniel iría en dirección al reino de los dragones. Al llegar vería a los dragones híbridos entre humanos y dragones. Daniel bajaría a tierra, pero sin que lo vieran. Estaría en un callejón, pero oía una voz femenina diciendo: déjenme, ¿saben quién es mi padre? Importa quién sea tu padre. Varios dragones se estarían acercando hacia la dragona. Daniel al ver esto se acercara y les diría a los dragones: déjenla. Los dragones voltearon y verían a Daniel. Uno diría: ¿qué clase de animal eres tú? No importa, te golpearemos igualmente. Uno de los dragones se acercaría a Daniel e intentaría darle un golpe, pero este lo esquivó y le daría un golpe en el estómago al dragón. Los demás dragones al ver esto le dirían: maldito, y todos se lanzaron a atacar a Daniel, pero este esquivaba todos los golpes, y con solo expulsar un poco de ki todos los dragones saldrían volando, chocando con una pared y desmayándose. Después de eso aparecerán más dragones, pero estos traen armaduras. Daniel sabría que eran la guardia, así que no les haría nada, pero la dragona le diría a los guardia: esperen, él no es ningún enemigo. A lo que un guardia le diría atrás: princesa, su padre ha estado muy preocupado. Entonces la dragona le diría: si le pediré perdón, pero bajen sus lanzas, él me salvó la vida. Entonces los guardia bajaron sus lanzas. La dragona se acercaría a Daniel y a lo cual Daniel le diría que se llamaba Daniel. La dragona le diría: Daniel, bueno, yo me llamo Ruby. Esta le invitaría a ir con ella al castillo, a lo cual Daniel diría que si estos dos se irían con los guardias atrás. Mientras caminaban los dragones y dragones se inclinaron ante Ruby y verían a Daniel con mucha curiosidad. Al llegar al castillo estos entraron y verían un trono con un dragón. Este dragón le diría a Ruby que por qué se había ido, y al ver a Daniel le preguntaría a su hija que por qué trajo a un animal extraño. Daniel al oír eso se enojaría y le diría a el dragón: ¿a quién le dices animal? El rey se sorprendería que pudiera hablar, a lo cual Ruby le diría a su padre que Daniel fue el que lo salvó de unos dragones. El rey al oír eso le diría a Daniel que si eso era cierto. Entonces Daniel le diría que sí, pero un guardia le diría a Daniel: no puede ser que él sea el que salvó a la princesa, se ve muy débil. Daniel le diría a el guardia que él fuerte que todos. El guardia le dijo a Daniel que él solo podía ganarle. Entonces Daniel le diría que eso sería imposible. El guardia al oír eso se acercaría a Daniel, pero el rey dragón lo detendría, y este le diría a el guardia que si quería probar que era más fuerte, tuvieran un combate. El guardia aceptaría, y el rey le diría a Daniel si podía tener un combate. Entonces Daniel diría que sí. El rey diría que el combate sería en el coliseo del reino. El rumor de que un guardia se enfrenta con un extraño se expandería en el reino rápidamente, así que todos los habitantes irían a ver ese combate. Después de 1 minuto todo estaba listo. Estarían muchos dragones viendo el combate. Daniel estaría en un extremo de un cuadrilátero y el guardia estaría en otro extremo. El rey hablará y dirá: este es un combate amistoso, así que comiencen. Después se sentaría en su trono al lado de su hija. El combate comienza, y el guardia le diría a Daniel que estaba perdido ya que él era el aprendiz del rey, y este se lanzara sobre Daniel. El guardia lanza muchos de un rato de esquivar golpes. El guardia estaría cansado. Daniel le diría que era muy débil, que se rindiera. Entonces el guardia haría una señal y aparecen 5 guardias más. Ruby al ver eso diría: eso es trampa, pero su papá no haría nada. Los guardias estarían con sus armaduras y espadas. Todos intentarán cortar a Daniel, pero para sorpresa de todos Daniel paró las espadas con un dedo. Los guardias se separaron y dieron: él no tiene alas, así que no puede volar. Todos empezaron a volar pensando que Daniel no volaba. Entonces Daniel empezaría a leviar. Esto sorprenderá a todos. Daniel desaparece y aparece detrás de un guardia. Daniel le daría un golpe en la nuca haciendo que se desmaye. Después de unos segundos todos los dragones estarían en el suelo. El rey dragón junto con todos los dragones estarían sorprendidos. El rey le diría a Daniel que él era impresionante. Ruby correría hacia Daniel y lo abrazaría. Esto sorprenderá a Daniel. Fin de capítulo 9.